Ed y Lorraine Warren han sido considerados los pioneros y originales investigadores de lo paranormal. Por décadas ayudaron en casos de lugares embrujados y posesiones demoníacas a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de sus casos fueron aprobados por el Vaticano para realizar exorcismos. A los entes demoníacos que encontraron en casa de la familia Perron, la familia supo de los Warren luego de una de sus presentaciones y se acercaron para pedir ayuda con la posesión de Carolyn. En ese momento para ellos era muy claro que el espíritu de Bathsheba había tomado control de la señora Perron, por lo que Ed Warren pronto lo comprobó. Durante la investigación llevada a cabo por Ed y Lorraine Warren en la casa de la familia Perron, los fenómenos paranormales se desarrollaron de una manera aterradora. Al llegar a la casa de los Perron, los Warren sintieron de inmediato una atmósfera cargada de tensión y malestar. La familia Perron, desesperada por entender lo que estaba ocurriendo, les contó sus experiencias iniciales. Ruidos inexplicables, pasos en las escaleras y objetos que se movían, describiendo desde el comienzo de un tormento que se había adueñado de sus vidas. Los Warren comenzaron a llevar a cabo una exhaustiva investigación, instalando equipos de grabación de audio y cámaras por toda la casa. Desde el primer día, los fenómenos paranormales se intensificaron. Se registraron susurros inquietantes en las grabaciones de audio y extraños golpes en las paredes en medio de la noche. Los Warren sabían que estaban tratando con algo inusual. Uno de los eventos más aterradores durante la investigación fue cuando Carolyn Perron fue víctima de una posesión demoníaca. Mientras los Warren estaban entrevistando a la familia, Carolyn comenzó a actuar de manera extraña, hablando en un tono distorsionado y manifestando una fuerza sobrenatural. Fue un momento aterrador que confirmó para los Warren que estaban tratando con un ser demoníaco. Los fenómenos paranormales, que evidentemente ya se habían tornado físicos y peligrosos hacia la familia Perron, donde eran lastimados por estos seres, recopilando evidencia de lámparas que parpadeaban y objetos que volaban por los aires, ya se habían convertido en eventos comunes en la casa. Los Warren documentaron todo lo que presenciaron y experimentaron. A medida que la investigación continuaba, los Warren se enfrentaron a sus propios desafíos personales. Lorraine Warren, en particular, experimentó una posesión demoníaca durante la investigación, lo que añadió una capa adicional de horror a la situación. La intensidad del caso y la lucha contra las fuerzas oscuras que enfrentaban afectaron a los propios investigadores. La investigación de los Warren en la casa de los Perron se extendió durante un largo periodo de tiempo. A medida que documentaban más fenómenos paranormales, su convicción de que estaban tratando con entidades demoníacas se fortaleció. La familia Perron vivió en constante miedo y angustia a lo largo de esta experiencia, y su vida cotidiana se volvió insoportable. Andrea Perron, la hija mayor, recuerda la noche del exorcismo y escribe lo siguiente: esa noche pensé haber visto a mi madre morir. Fue la experiencia más aterradora de todas. Ella me habló con una voz que nunca antes había escuchado y un poder que no es de este mundo. Este ente la hizo flotar, además de lanzarla más de 8 metros hacia el cuarto contiguo. Desafortunadamente, la historia verdadera de la familia Perron termina muy diferente al final que vimos en El Conjuro. En la vida real, los Warren no tuvieron éxito en ayudar a los Perron, ni deshacerse de los demonios que los acosaban. Carolyn Perron recuerda esa noche y explica que aunque las intenciones de los Warren eran buenas, básicamente después de su participación, las cosas empeoraron cuando las manifestaciones estuvieron completamente fuera de control. Roger Perron exigió a los Warren que abandonaran la investigación. La familia Perron supo después que todos los ocupantes anteriores de la casa, con excepción del ministro religioso, habían reportado actividad paranormal. El dueño anterior había contratado un constructor para hacer renovaciones en la casa. Este trabajó con normalidad por unos días hasta que repentinamente abandonó la casa y nunca volvió. Se dice que salió del lugar gritando aterrado, dejando atrás sus herramientas y su camioneta. Los dueños nunca se mudaron a la casa y esta quedó vacante por varios años hasta que los Perron la encontraron a un precio bajísimo. A pesar de la insoportable situación de los Perron, derivado de las dificultades económicas que los obligaron a permanecer ahí por 10 largos años, tuvieron que aprender a vivir con la presencia de los fantasmas inofensivos e intentando soportar a las presencias malignas. Finalmente, en 1980, y ante la insistencia de Carolyn,
Los Perron lograron ahorrar lo suficiente para abandonar la casa mudándose de esa ciudad. Ed Warren murió en el 2006. Lorraine Warren lo acompañó en abril de 2019. Han dejado como legado el Museo de lo Oculto en su casa en Monroe, Connecticut. El museo se encuentra abierto al público, aunque requiere de reservación y una pequeña cuota de entrada. Andrea Perron escribió un libro donde cuenta las experiencias que vivió su familia, llamado Casa Obscuridad, Casa Luz. De acuerdo a Andrea, la dueña actual de la casa, Norma Softcliffe, quien la adquirió en 1983, reporta que ella y varios visitantes han experimentado actividad paranormal como puertas que se azotan, voces en otras habitaciones cuando no hay nadie, pasos que recorren la casa y una niebla que aparece al azar en diferentes partes de la casa. Varias de sus visitas afirman haber visto a una anciana que atraviesa en silencio los pasillos. Aún hoy, la actividad se concentra en lo que fue la recámara de Caroline y el estudio que se encuentra justo debajo, el cual a su vez, en la parte de abajo, ya en el sótano, se encuentra un viejo pozo fuera de servicio. Se dice que a través del agua se registraron muchos sucesos paranormales y aún se preguntan si el pozo tiene alguna historia violenta ligada a él. Esta, como la mayoría de las dudas, siguen y seguirán sin respuesta. Por cierto, la tumba de Bathsheba se localiza en el cementerio histórico de Harrisville, Rhode Island. Aunque la lápida está rota, es relativamente fácil encontrar esta tumba y es visitada constantemente por turistas. Si alguien quiere seguir los pasos de la película, puede visitar el Museo Paranormal de los Warren e incluso la tumba de Bathsheba, que está abierta a todo aquel que se atreva a visitarla. La casa de los Perron en Harrisville se convirtió en un lugar de interés para los amantes de lo paranormal y el caso sigue siendo objeto de debate y controversia en la comunidad paranormal, con algunas personas cuestionando la autenticidad de los métodos y resultados de los Warren. En lo personal, para el Mysteryverso, se me hace de muy mal gusto, llegando a la falta de respeto, suponer que los Warren fueron un fraude o que se trataba de algún gran engaño, que con un simple hecho de enfrentar algo paranormal, todos esos habladores en la primera manifestación saldrían corriendo. ¿Con qué autoridad pueden cuestionar la trayectoria de estos investigadores? En fin, solo les dejo la semblanza, ustedes tendrán la mejor opinión. En resumen, el caso de la familia Perron es un ejemplo impactante de actividad paranormal y ha dejado una marca duradera en la historia de la investigación paranormal. Aunque se realizaron esfuerzos para abordar y aliviar la actividad, el misterio y la controversia que rodean este caso persisten hasta el día de hoy. Mes Paranormal, Mysteryverso. Te invitamos a tomarte unos segundos y revisar el contenido de este canal. Podrás encontrar el enlace en la descripción. Mira el contenido que estamos entregando y, de ser de tu gusto, apóyanos suscribiéndote. Nos vemos en la siguiente entrega del Mysteryverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.